Y estuvimos analizando varias cuestiones durante esta mañana, están vinculadas justamente no solamente al aspecto económico, sino a la ausencia quizás de una estrategia clara respecto a cómo encontrar una salida entre este balance desde la producción, desde el mapa productivo que el gobierno quiere trazar, a esta búsqueda importante hacia la inserción mundial. Recién estuvimos analizando la cuestión internacional con la nueva gira que va a estar haciendo Mauricio Macri a China. Y ahora vamos a pasar a analizar un poco el aspecto sociológico más interno, vinculado a lo histórico, sobre esta búsqueda constante de reificación de esencia nacional que estamos teniendo como pueblo, como nación y también como Estado. Para eso tenemos al doctor Juan Carlos Ledo. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Juan Carlos, estamos recién conversando acerca de esta búsqueda constante que estamos teniendo como ciudadanos, y parece que hay una situación de disconformismo, ¿no? Hablamos de un cambio de gobierno, hablamos de un claro horizonte hacia dónde queremos ir, por lo menos en materia internacional. Quizás en el plano doméstico no se está encontrando el rumbo, mucho menos en materia económica. Si uno habla de los índices de inflación, los nuevos índices de pobreza que ya se han cristalizado y se han transparentado estos últimos días publicados en el INDEC, hay constantemente un achaque permanente de si se quiere, digamos, de no celebración respecto a las políticas que se están tomando a cabo. Pareciera que el disconformismo está a la orden del día. ¿Cómo considerás y cómo ves esto como juicio de valor o como carga negativa, teniendo en cuenta que este es un año electoral para el gobierno, donde toma medidas constantemente, pero están siendo evaluadas con una lupa muy fuerte respecto a la ciudadanía? Sí, es un tema muy complejo, un tema en político sociológico. En rigor de verdad, el gobierno adopta medidas tendientes a tratar de armonizar, digamos, lo económico con lo social. Ahora, no es posible hacer un ajuste económico desfondando el tejido social, sobre todo si ese tejido social que nosotros tenemos como sociedad no es una sociedad, formada a través de capas históricas de descendencia, de pertenencia al país, sino son capas geológicas, digamos, formadas por distintas raíces, idiosincrasias, credos. La sociedad que está conformada en este país tiene muchas pertenencias. Las pertenencias de ahora del siglo XXI del corriente es una pertenencia de origen paraguayo, Bolivia, Perú, en menor medida Venezuela, Colombia. Entonces, yo no soy de aquí, soy de más allá. Lo que hablamos siempre, el dicho, no en sentido peyorativo, pero los gobiernos tratan de regentear la economía, olvidando que hay personas. Ahora, esas personas no tienen una pertenencia mayormente a una pertenencia social, de un arraigo, una argentinidad, digamos, a través de generaciones. Entonces, los componentes de la sociedad se pertenecen a sí mismos. Entonces, no hay un tejido social. ¿Por qué? Porque originalmente las políticas que quiere implementar el gobierno de turno quiere aplicarlos para una nación, pero resulta ser que nosotros tenemos, si se quiere, los tres componentes de lo que forma un país: pueblo, nación y Estado. Tenemos un pueblo, tenemos un Estado, o sea, la Constitución, pero no tenemos una nación, no hay espíritu de comunidad, precisamente por la cuestión de las inmigraciones, las generaciones, la mutación de generaciones, y bueno, eso hace que no haya una identidad, una correspondencia del habitante hacia las políticas del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro quehacer espiritual, digamos, y social, no tenemos la continuidad que algunos pueblos, digamos, jóvenes tienen, ¿no es cierto?
no hay se busca siempre una finalidad particular sobre toda clase de política que se aplique. Y cada uno, digamos, acá en este país, pretende realizar su propia historia. Sí, es difícil porque hay una fisura social importante, el tejido social está bastante en una situación delicada y pareciera que viviéramos en sala de emergencia permanente. El solo hecho de pensar de que hemos salido o estamos saliendo de una fragmentación, no solamente política, sino social, hace que hoy cualquier toma de medida que se ejecute desde el gobierno acarree manifestaciones públicas. Hoy la ciudad de Buenos Aires es intransitable. Bueno, perdón, te interrumpo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal? Acá, mira, justamente viendo por la ventana, ¿no? La locura del tráfico, la cantidad de no solamente autos, sino de transporte público. Parecía que estuviéramos en China, fíjate como la invasión, ¿no? De tantos vehículos. Digo, el punto es también, vemos también el conflicto que tenemos en el Congreso, la minoría que tiene el gobierno oficialista hoy, tanto en Cámara de Diputados como senadores. La bancada, bueno, ya sabemos del kirchnerismo que tiene tal vez mayoría en este momento. Lo imposible que es gobernar hoy en Argentina, digo, ¿no será un poco lo que ocurre también en el plano político? Es lo que nos está ocurriendo a nivel social, todo lo que hoy vislumbramos en los diarios y en los medios, ¿no es un poco lo que nos está ocurriendo en el día a día con el ciudadano en sí, el argentino? Bueno, es que precisamente todo esto viene de arrastres, es un arrastre histórico. La Argentina, digamos, ha perdido la continuidad espiritual. Su alma, digamos, se constituyó por rupturas, se exterminó el indígena, quedó una ruptura y un vacío. Luego se arrinconó los gauchos a las pampas. Entonces se lo desalojó a ambos protagonistas de toda esencia constructiva de nacionalidad. Después vino el inmigrante, digamos, que con ese inmigrante se pretendió llenar, digamos, ambos vacíos, la ausencia de indio, de muerto, y el gaucho arrinconado a las pampas, ¿no es cierto? O sea, no éramos un país indígena, tampoco éramos un país gaucho, y tampoco fuimos un país europeo. Tampoco fuimos un país europeo, entonces quedamos proyectados como un país inconcluso. No somos un país gaucho, no somos un país de origen indio y tampoco somos un país de origen europeo. Eso es lo que las autoridades, los constituyentes quisieron hacer, copiando una constitución sin habitantes, como habíamos hablado. Vélez Sarsfield copiando el Código Civil, bueno, pero mismo Sarmiento, como estabas hablando, Sarmiento que fue uno de los pioneros que destruyeron, digamos, al gaucho en sí, también al indio. ¿Quién fue el que habrá aconsejado a Sarmiento? ¿En base a qué Sarmiento tomó las medidas que tomó? Bueno, el Sarmiento, cuando fue el Sarmiento literato, digamos, hablaba de las bondades del gaucho, del rastreador, conocía, oteaba todo y conocía de acuerdo a la sensibilidad del clima, sabía cómo manejarse en las grandes pampas, en las llanuras, pero después cuando le tocó ser el hombre político, le dice a Sarmiento que no ahorre sangre de gauchos, que es un abono necesario para la tierra y que lo que sobreabunda es la sangre humana. O sea que ahí está hablando de que había que extinguir al gaucho. Bueno, y el indio fue por Roca en la conquista del desierto, que consumó la última matanza, y en total se extinguieron 1.700.000, 1.800.000 indios. O sea, en definitiva, y después vino la corriente inmigratoria aquí en este país. Por eso estamos hablando de la falta de espíritu de comunidad. Entonces, viene el inmigrante, las oleadas inmigratorias, pretende hacerle jurar una constitución a inmigrantes con distintas culturas, idiosincrasia, credos, bueno, y un sinfín. Entonces tenían su corazón en su terruño y, bueno, hay que jurar la constitución, el cumplimiento a las leyes. Está bien. Entonces, estamos hablando de las rebeldías sociales. Estamos hablando de por qué las políticas de los gobiernos de todos los tiempos fracasan. Porque no hay espíritu de comunidad. Ahora está bien eso, clarísimo, digo, el punto es hoy, comparando países como Estados Unidos con los crisis con la gran discriminación, blancos y negros, el racismo, digamos, ¿cómo puede hoy una sociedad como Estados Unidos estar unida, como lo está, más allá, bueno, de las cuestiones políticas que van surgiendo,
¿Cómo puede ser que sea un país que tenga una identidad, no sé si es una política de Estado, si es un tema cultural, pero donde pueden convivir también dos bandos que vivieron en crisis durante mucho tiempo? ¿Cómo en Argentina no podemos tener ese espíritu? Porque allá es muy sencillo, es sencillísima la respuesta, aunque pareciera ser complejísima. Allá el Estado presta los servicios básicos y no tan básicos: seguridad, justicia, educación, si se quiere, porque la educación existe, pero todo depende de la iniciativa privada. No hay jubilación, aporte jubilatorio, no hay cobertura asistencial. Estados Unidos depende del mercado, del movimiento del mercado. Entonces, constitucionalmente, desde su constitución, el Estado dijo: yo estoy ausente sin aviso, yo no existo, yo simplemente tengo cárceles abiertas, tengo un sistema de control, un régimen para que el mercado funcione. Al Capone, cuando cientos, miles de asesinatos, juego ilegal, apuesta de caballo, la ley seca con el... Bueno, no pudieron, de tantos homicidios y entre bandas, porque se disputaban en Chicago, esta vereda es mía, esta vereda es tuya, los protectorados, bueno, no lo pudieron encarcelar por todos los homicidios y demás cuestiones. Lo encarcelaron por evasión de impuestos. O sea que el Estado allá es un Estado presente ausente. Acá hay una pretensión que el Estado esté en todos lados. Entonces hay una asfixia económica, financiera, déficit, emisión de dinero, inflación, aportes, o sea, el Estado, la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque acá el hombre no puede vincularse, el argentino de acá no puede vincularse, digamos, al mundo real, sino que al no poder vincularse al mundo real, se refugia en su mundo, en su imagen idealizada. Entonces, los componentes de la sociedad terminan acá, ante la situación esta de la opresión del Estado, la presencia del Estado, viviendo en un enfoque de un rol o imagen idealizada. Entonces, vive su yo permanente, cada uno, digamos, pretende realizar su propia historia. No hay una historia, no tenemos una historia por la extinción de los nativos, por las inmigraciones, yo no soy de aquí, yo soy de más allá, la falta de idiosincrasia. Tenemos pueblo sin pueblo. Hoy tenemos pueblo, pero quisimos construir un pueblo sin pueblo porque trajimos inmigraciones. Pero hoy digamos que tenemos pueblo, por supuesto, tenemos pueblo. Tenemos Estado, que es la Constitución, pero no tenemos nación, no hay espíritu de comunidad. Pero sí, lo que sí se podría decir que en estos últimos años, y siempre se vio a lo largo de la historia, por lo menos estos últimos 100 años también, este conflicto que hay entre el ciudadano y el Estado, digamos, si bien que todos somos el Estado, pero entre el gobierno que gobierna y el ciudadano en sí. Hay un conflicto siempre de intereses, por eso esto que decías recién, de la sobreprotección, de querer dominar en relaciones, sean, no sé, en cuestiones económicas, sociales, políticas. Hay tanta incidencia por parte del Estado, digo, pareciera que siempre hay dos bandos que se trazan, por eso digo, no trabajan en equipo. Pero claro, exacto, en la medida acá el argentino en sí, porque es un tema de arrastre, estamos precisamente no por obra de la espontaneidad, sino que venimos de arrastre. Digamos que en la medida en que el hombre, digamos el argentino, no podía vincularse a su mundo real, ¿no es cierto?, por las, digamos, la cantidad de la confluencia de razas que han venido acá, ¿qué hizo? Exaltó, digamos, su mundo interior. Fueron los vacíos. Cada uno de los inmigrantes que ha venido acá ha traído vacíos. Los hijos de los inmigrantes han vivido la crisis de los conventillos de 1907, 1906, 1907, la huelga de los conventillos, el hacinamiento del Hotel de los Inmigrantes, que han venido las oleadas en total, como 6,5 millones de inmigrantes. Entonces, ¿qué pasó? Estaban los que vinieron con la añoranza de dónde venían, con lengua, con costumbres, se ponían en grupos, fueron unificados en guetos, digamos. Y bueno, los hijos de los inmigrantes, en el fondo,
empezaban a detestar el estado miserable, que los hacían levantar temprano a los chicos a trabajar a los 8, 6, 7 años, a colaborar. O sea, empezaron a detestar ese sistema, ese régimen impuesto por el padre, por las circunstancias, lógicamente. Y todo eso hizo de que no haya una identidad. Entonces aparecen, no es casualidad que aparezcan los caudillos del interior. Entonces, ¿qué pasa? El ser argentinos, que se tornaron argentinos, se argentinizaron, o los descendientes ya de esos inmigrantes que fueron argentinos, empezaron a creer en los caudillos del interior. Entonces, el ser argentino, lejos de entrar en la objetividad, en la refundación, digamos, en la refundición de tantas razas, de tantos credos y tantas idiosincrasias, y que esto y que el otro, se encontraron con que tenían que creer en alguien, una persona, un pater familia. Entonces ese pater familia eran los caudillos del interior. Entonces el ser argentino se hizo sensiblero, subjetivo, emocional, lacrimógeno, panuelero, como le querramos poner, y ahí aparece como un último vestigio de todo esto, un Perón, digamos, un Perón que entendió muy bien sociológicamente el problema de las masas, la falta digamos, entendió bien toda la historia de los caudillos, Quiroga, en fin, todos los caudillos del interior, Ramírez, en fin, entendió todo lo que ocurría en América Latina. Entonces dijo, en las provincias de Río de la Plata, entonces dijo, bueno, yo me convierto en líder de masas. Entonces exaltó no la racionalidad del ciudadano, del votante, no la racionalidad, sino la emoción. Entonces, el gobierno busca siempre un facilitador, uno que por arte de magia haga lo que no puede o no quiere hacer, porque tiene el componente argentino, tiene un rol o imagen idealizada de lo que quiere ser sin ser. Claro, sí. No tiene el deber ser, porque la sociedad argentina, a diferencia, como me hiciste la pregunta vos, de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, como el Estado está ausente con aviso, yo no existo Estado, le dice a los estadounidenses, ustedes tienen que construir su propio futuro. Como el Estado no existe, en Estados Unidos nació el deber ser, y el que no quiere ser, bueno, se muere tirado en una esquina, porque ni siquiera tiene cobertura hospitalaria, no tiene nada. El día a día tenés que levantarte y proveerte. Sí. Claro. Entonces acá el deber ser no se exaltó. Sos un ser. Nací en la maternidad tal, en el hospital tal, pero yo soy un ser. Listo, nombre, apellido, pum, ya está. Robertito. Sí, preguntás con qué ventaja naciste, lo primero que claro, entonces, ¿qué pasa? Yo nací con derechos, no con obligaciones. Entonces yo me convierto en un ser idealizado. Entonces detesto el trabajo. Los trabajos que se hacen en la generalidad en este país se hacen a código, reglamento, trabajo con el mínimo esfuerzo y máximo rendimiento, y entonces apelo a lo que quiero ser. Entonces trabajo rumiando el tiempo, pensando en el tiempo que me está restando este trabajo a lo que yo quiero ser en mi añoranza. Yo en mi pensamiento me siento realizado, que soy un pianista, y dale con que soy un pianista, pero no hago nada para ser un pianista. Entonces, yo soy, porque me lo impone la sociedad, entonces con aceite de ricino trabajo. Quiero ser en la añoranza como persona, imagen idealizada, pero no hago nada para querer ser o superarme. Bueno, fíjate, te interrumpo, digo, el otro día, hace muy poquito, vi una publicidad, que estaba haciendo el Partido Comunista, algo que me quedé absorto, no se lo comenté a ustedes, chicas, decía, bueno, vamos en pro del trabajo a 5 horas. O estaba luchando, o sea, era un leitmotiv. El Partido Comunista estaba presentando un proyecto de ley o sugiriendo una idea donde la gente debería trabajar hoy 5 horas y no las 8 horas, percibiendo el mismo salario. Más allá del tema del salario que no es acorde al trabajo que se hace hoy, pero la situación de trabajar cada vez menos. Digo, esto ya no se puede plantear en un país donde hay mucho por hacer y claramente la gente, las horas sombras es necesario hacerlas. Pero si en Japón acaba de informarse que en Japón el Estado y las empresas le están pidiendo, particularmente el Estado, le está pidiendo por favor a los japoneses que trabajen menos y se resisten a querer trabajar menos.
porque hay una tremenda ola de suicidios por el estrés. Sí, eso es cierto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Está la compulsión allá. En China diríamos arroz blanco, agua y garrote al que se revela. En Japón no, es arroz blanco voluntario. Me tomo el pocillo de arroz y trabajo. O sea, tienen una compulsión por una superación. Acá no hay espíritu de superación individual. Lo que hay acá es esperando el Estado benefactor, esperando que me dé el plan social. No se ha desarrollado el deber ser. No, pero incluso también para las grandes empresas o empresarios argentinos que tenían mucho dinero afuera, estuvieron esperando un gran beneficio del blanqueo para poder realmente invertir nuevamente o traer el dinero al país. Claramente hablamos de que no solamente la gente de menos recursos, sino los que tienen más dinero son los que tratan de evadir, ¿no? Y no aportar al Estado. Pero porque no es confiable. Por eso el país no es confiable por sobre todas las cosas no ha venido, la inmensa mayoría del dinero no ha venido, ha quedado radicado en otras latitudes y las propiedades, inversiones quedaron afuera. Ha venido una mínima expresión de líquido, digamos, el líquido, el efectivo. Y bueno, y ya tenemos que cerrar porque nos falta un invitado más, pero el gran problema que lo planteamos en el tema anterior, no sé si estabas escuchándolo al aire, las inversiones chinas. Si nosotros tenemos aún este conflicto de identidades, de falta de marcar límites como país, ¿qué el peligro que los chinos, qué van a hacer con nosotros, de qué manera se van a instalar, qué libertad le vamos a dar? Digo, el peligro es este, ¿no? De que otro país con otra identidad, una identidad muy fuerte, milenaria, inserte a este país que es es una caja de sorpresas. Digo, el gran peligro que vamos a llevar, no sé, de acá a unos años. Bueno, los chinos vienen acá a abrir una empresa, particularmente no vienen a abrir una empresa, vienen a abrir una fuente militar, como en el sur, una antena para mirar la luna, entre comillas, pero es una base militar secreta por 50 años que la honorable Cristina le concedió exento de todo impuesto a los chinos, y ahora los norteamericanos quieren poner una base en Chile y otra aparentemente en la Tierra del Fuego. Sí, el dominio satelital hoy en día ya es el dominio no comercial sino satelital. Juan Carlos, tenemos que dejarte para el próximo lunes, entonces seguimos hablando de este avance chino, a ver si sonamos. Yo creo que aquí para allá y después volver, bueno, todo un tema. Por eso el otro día habíamos acuñado una frase: nosotros los argentinos somos testigos de una pesadilla. Sí, totalmente. O sea, ya estamos en una pesadilla. Sí, ya estamos. Pero estamos siempre con fe que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, buen mensaje, después de las Pascuas. Juan Carlos, te mandamos un abrazo grande, estamos en comunicación en la semana.